un día comprendiste que la felicidad es una decisión personal y entonces decidiste conocerte a ti misma para cambiar el papel de víctima a creadora. ¿Qué es la felicidad para ti ahora? Esa es la primera pregunta que te haría. Y la segunda es, ¿cómo lo comprendiste? ¿Cómo llegó ese instante de comprensión o no fue en un instante? La felicidad para mí, la palabra que más, que podría poner como sinónimo más cercano sería la paz. O sea, y yo las primeras conexiones que tuve con la felicidad me produjeron un poco de rechazo por el hecho de que está muy, creo que es un tema de consumo, un tema de los medios de comunicación, está muy relacionado a la felicidad con la alegría solamente, ¿no? Y yo, en realidad, la palabra felicidad viene de fértil, que es un concepto muy, muy interesante, que es cuando estamos en ese estado de creación. Y los estados de fertilidad pueden tener muchos, se producen con diferentes ánimos, no tiene por qué ser solamente la alegría. Entonces, yo he pasado por diferentes fases entendiendo la felicidad y también un poco porque como cada una llevamos un camino, a lo mejor, por ejemplo, en el mío la estuve persiguiendo durante mucho tiempo con lo que se suponía que tenía que hacer, entonces se convirtió un poco como en un obstáculo, ¿no? Entonces hasta que descubrí que el concepto este de que viene de fértil, entonces entendí que, por ejemplo, un estado de felicidad, uno se puede sentir triste en la felicidad. Entonces, para mí es como, lo más cercano sería sentir paz interior, ¿no? Sería para mí la felicidad ahora mismo, en este momento, y creo que me puedo sentir feliz con estados de ánimo que no se venden, ¿no? O sea, siempre parece que para ser feliz has de tener muchas cosas, has de estar muy bien, Yo creo que se puede ser feliz incluso en estados de frustración o de impotencia y convertirlos en estados fértiles, ¿no? Entonces, para mí, la felicidad es ese concepto ahora mismo. De paz interior. Sí, lo que más se Mm. asemeja es eso, ¿no? El tener ese equilibrio, esa tranquilidad, esa seguridad, esa conexión, que es la palabra que últimamente más me surge, esa conexión con el momento, ¿no? Y sobre todo ser fértil en el sentido ese de la creatividad, la intuición, la vida en plenitud, ¿no? Sería para mí ahora mismo la felicidad. Y la segunda pregunta, no me acuerdo. Y bueno, y al hilo de eso, la importancia de conectar con nosotros, ¿no? Para poder, en esa conexión, la primera con nosotros mismos, me imagino. Ah, sí, y lo que decías de si llegó de repente o si fue Sí, ¿en algo. qué momento comprendiste? Dijiste, un día comprendí que dependía, o sea, que era una decisión personal, que podía elegir. ¿Cómo te diste cuenta que podías elegir? En un momento de crisis grande, ¿no? Después de haber estado buscando y buscando y buscando fuera y bueno, y siguiendo los patrones me habían dicho, para ser feliz, pues has de encontrar un trabajo, para ser feliz has de tener éxito, para ser feliz has de tener una familia, para ser feliz. Entonces, claro, después de esta búsqueda y esa búsqueda llega un momento que se convierte, o en mi caso se convirtió en una incomprensión muy grande de la propia vida. Entonces ahí tuve un momento bueno, se llama de crisis, que muchas personas estamos pasando por él, que es un momento en el que aparte nos estamos uniendo todas mucho y eso es muy, muy, muy bonito. Y entonces en ese momento de crisis es una palabra también muy, muy, muy potente porque es el mismo concepto que el de la crisálida, ¿no? Tiene la misma raíz, o Cristo incluso, ¿no? Es un momento como puede ser también muy creativo. Y en ese momento de crisis es en el que yo empiezo a darme cuenta de que todo lo que he perseguido siempre no tiene sentido para mí. Y entonces me acuerdo de la sensación esa de, bueno, esto no es vida para mí y yo la vida no sé lo que es. O sea, recuerdo esa sensación, ¿no? De, bueno, si todo lo que me han explicado resulta que no es y ahora no tengo más, como que de repente se te van todos los manuales de instrucciones, ¿no? Y ese momento es el que a mí me lleva a cuestionar y a decidir que yo soy, soy el ente que lleva mi vida, ¿no? Con lo cual, ¿por qué he puesto en manos de los demás un concepto tan importante como ese? Entonces, una de las primeras cosas que me di cuenta es que no me conocía para nada, que yo era un auténtico personaje creado pues en función de lo que en ese momento estaba bien y que ese personaje no tenía nada que ver conmigo, no era más que un cartoon, ¿no? Como un dibujo animado casi. Entonces, esa idea de conocerme a mí misma y de saber
quién era, ¿no? Esa pregunta también súper potente de quién soy. Es lo que me llevó un poco a ver por un lado que no era feliz y por otro lado que podía serlo. Y que como que todo lo que me habían enseñado no funcionaba, la única manera de poder serlo tenía que ver conmigo. Entonces la decisión para mí más fuerte que yo tomé o más poderosa que tomé fue la de estar siempre donde quiero estar. Yo recuerdo la sensación de decir, no, no puede ser, estoy en lugares donde no quiero estar, estoy con gente que no quiero estar, estoy haciendo cosas que no quiero hacer. Yo no sé qué es la vida, pero lo que sí sé es que me siento bien cuando estoy donde quiero estar. Por tanto, voy a estar siempre donde quiero estar. Entonces, para mí eso es decidirlo, ¿no? Y desde ese momento siempre he mantenido como ese respeto hacia mí misma, ¿no? Porque eso es un concepto muy importante también, respetarse, ¿no? Si yo no quiero estar en un lugar, ¿por qué estoy? Entonces, ¿qué es respetarme? Pues no estar, ¿no? Entonces empecé por ahí y las decisiones cada vez es como que vas saliendo de un camino que no es tuyo y de repente empieza uno nuevo, ¿no? Que es el tuyo y que no lo ha pisado nadie además. Es perfecto porque precisamente esta cumbre está dedicada para todas las personas que están viviendo esa crisis personal o que están eso, sin ilusión. Yo pienso que una persona que está sin ilusión en la vida es porque realmente no está viviendo su camino personal, está viviendo a lo mejor el camino de otros o está bloqueado por algo. Y entonces me encanta porque tú ya acabas de dar la primera invitación, que es a conocerse y a respetarse. Claro, Si está ahí. perdón, sí, y a veces también se puede estar en el propio camino y sentirse muy mal, ¿eh? O sea, Mm, eso creo que también es un tema de procesos, ¿no? Cuando empiezas, o sea, parece una paradoja, pero no lo es. Uno se mm. puede sentir muy en paz sintiéndose mal. Creo que ahí hay una clave muy importante, porque si no, volvemos a estar buscando la felicidad en un estado de De euforia o bienestar. de bienestar o de ilusión o de, ¿no? En vez de sentir Ujú. siempre bien. Eso creo que también es muy útil. Sí, tienes razón, en el sentido de que incluso son señales también, ¿no? De, bueno, ¿qué puedo descubrir de mí misma a través de esta tristeza o a través de esta rabia o a través de ese sentimiento? No es evitarlo, sino explorarlo y atravesarlo. ¿Y cómo te das cuenta entonces si estás que no estás viviendo tu camino personal? Claro, es una sensación. Eh, yo creo que tenemos una guía interior muy, muy, muy potente, que normalmente cuando empezamos, sobre todo al inicio, hay mucho ruido de la sociedad, mucho ruido de la familia, incluso mucho ruido de... Entonces, no la escuchamos. Yo creo que se sabe cuando empiezas a escuchar esa guía interior que en realidad, en mi caso, se comunica con sentimientos, que es cómo me siento cuando hago algo. Y lo que pasa es que para saber cómo se siente uno, hay como un umbral, ¿no? Como normalmente toda nuestra programación está basada en el castigo o en la recompensa, como hemos sufrido mucha violencia de muchos tipos, hemos subido mucho el umbral del dolor. Podemos sentir mucho dolor y vivir tranquilamente, entre comillas, ¿eh? Entonces, como hemos subido ese umbral del dolor, también hemos subido el umbral del amor. Entonces, esto es como si no oyes, ¿no? Si realmente tu oído está mal y está viendo un sonido, pero tú no lo oyes. O incluso cuando un sonido es constante, como nos pasa con la nevera, ¿no? La nevera no se oye hasta que para, ¿no? Entonces, yo creo que esa guía interior se comunica con cada una de una forma, normalmente es bastante común, pero o sea, no creo que fuera nos puedan decir cómo. Podemos encontrar diferentes patrones, por ejemplo, en el mío es una sensación, yo sé, o sea, es como, una vez escuché que cuando crees algo lo puedes cambiar, pero cuando sabes algo ya te pueden colgar que lo vas a seguir sabiendo, ¿no? Entonces, esa sabiduría creo que es la clave para poder saber dónde estás, dónde no estás, dónde quieres estar, cómo te sientes, ¿no? Creo que la clave es la sabiduría. Y es interior siempre, eso lo tengo, bueno, creo que es interior, o sé que es interior en este caso.
Entonces, para esas personas que están en la duda o en el miedo, es que aprendan a confiar en esa voz interior, ¿no? En esas certezas que aparecen siempre, ¿no? Que se conozcan, Mm. que se conozcan. Al final es un tema de experiencia. Yo no conozco, creo que el ser humano siempre aprende por experiencia y siempre estamos creciendo. Por tanto, es un tema de... a la duda se le tiene mucho miedo a dudar, ¿no? A veces intentamos preguntarle a alguien, ¿no? Y para mí el estado de duda es un estado muy creativo también. Es decir, dudar es un espacio que termina en algún momento, pero si intentamos no dudar, todo lo que necesitamos para dejar de dudar no llega. Entonces nos mantenemos más en la duda, eso es como cronificar algo, ¿no? En cambio, dudo es, pues ¿qué hago? Pues me espero. Si en realidad la vida sigue en movimiento siempre, siempre, siempre están pasando cosas, ¿no? Aunque a mucha gente le da miedo porque la sociedad vende mucho eso, has de hacer cosas, si no haces cosas no te pasarán cosas, ¿no? Está como muy, está muy, todo el mundo, haz algo. No, 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 tranquilo, o sea, no hace falta que hagas nada, sobre todo si estás dudando. También puedes hacerlo, depende también de los caracteres de cada persona, ¿no? Si de repente yo me conozco, por ejemplo, a mí me gusta mucho el riesgo, por tanto yo no tengo, me es fácil y divertido, si tengo una duda, probar. Entonces, dudo, pues voy a probar, ¿no? Tengo dos cosas, la pruebo. Sí, pues me quedo. No, pues a la otra. Sí, o sea que por eso es tan importante conocerse, para poder romper sobre todo esa programación que viene de cuando somos niños, de es que nunca dudas de todo, no sabes qué comer, siempre dices que no sabes. Sí, toda esa programación del niño, porque no se le deja el espacio para que tome una decisión basada en su interior. Sí, es como tengo prisa, ponte ahora mismo lo que sea. No, estoy delante de mis dos camisetas preferidas y no sé cuál ponerme y ya sabré cuál ponerme, pero si me metes la prisa de que nunca tomo decisiones, de que siempre voy tarde, de que, claro, al final como adultos seguimos haciendo eso, entonces para dejar de hacer eso necesitamos espacio. O sea, espacio es la clave para estos momentos de duda. Y los del miedo, que has dicho también, el miedo puede ser un gran compañero también. O sea, el miedo, muchas veces la mayoría de monstruos que tememos son infantiles también, porque en realidad no controlamos nada. O sea, nosotros nos han vendido que si hacemos esto así, si nos ponemos el cinturón, si llevamos tal velocidad, si tenemos una casa, si pagamos las facturas, si hacemos todo eso, estaremos a salvo, no tendremos miedo. Y no es cierto. Primero porque todo eso no se puede controlar. Es decir, vivimos en un mundo que se mueve, que está vivo, que nadie sabe cuándo. O sea, sí que sabemos que nos vamos a morir, eso sí que lo sabemos. Pero en realidad no podemos controlar muchas cosas y perdemos la vida controlando, intentando que las cosas sean de una manera que no son. Y las cosas son de como ser son, valiente, ¿sabes? Es que estamos pensando. O sea, valientes ya somos, ya tenemos valor. Cuando tú tienes un valor, no dudas. O sea, estamos ahí intentando hacer cosas, eso es un tema de programación, intentando, y ahora tengo miedo a esto y cómo lo hago y no sé qué, resulta que suena el teléfono y alguien le pasa algo y no, tu sistema no duda ni 2 segundos en hacer cosas que 2 segundos antes ni se había planteado que podía hacer o se hubiera estado cuestionando que necesitaba valentía para hacerlo. O sea que, en realidad sí, podríamos decir que sí que se necesita ser valiente, pero no ser valiente, o sea, no querer ser valiente, sino encontrar el valor. Cuando encuentras el valor, ya no necesitas algo externo, ¿sabes? Es como, porque si no a veces vemos a personas y decimos, es que es más valiente que yo, ¿no? Y ahí nos quedamos, ¿no? Es como, ya estamos comparando, ya volvemos a la programación otra vez y ya volvemos a el famoso no puedo, que a lo mejor es simplemente una cuestión de tiempo, porque creo que eso también es un concepto muy interesante, que intentamos encajonarlo todo. Y no es lo mismo ponerte a hacer deporte cuando pesas 120 kilos que ponerte a hacer deporte cuando pesas 70, por una razón lógica de leyes naturales de tu existencia. Entonces, si no te conoces primero, te vas a encontrar en media montaña pesando 120 kilos con un montón de problemas o de oportunidades de crecimiento que si te hubieras entrenado antes, a lo mejor la valentía de subir hubiera sido otra, ¿sí? O sea que sí se necesita y es un valor intrínseco, ¿sabes?
Ujú. Y has mencionado el entrenamiento, que es algo que, claro, en el libro Tu Poder Ninja, que tengo aquí, hablas mucho de él y pero al mismo tiempo, claro, la gente puede confundir, ¿no? Un entrenamiento es acción, es tener una consistencia en unos hábitos, a lo mejor. Entonces, por otro lado, también estamos diciendo que de abrazar la no acción, el estar en la presencia. Entonces, ¿cómo se combinan estas dos cosas que se entienden necesarias, ¿no? Claro. Para estar vivos, vitales? Es que vivos y vitales ya estamos. O sea, Ujú. quiero decir, queremos acordarnos de que hemos hecho las proezas más grandes posibles. Por ejemplo, nos hemos puesto de pie. Hemos aprendido a hablar. O sea, nuestros ojos enfocan. Quiero decir, hay una serie de cosas que hacemos que van intrínsecas en el crecimiento, ¿sí? Ahora, si quiero aprender a ir en bicicleta, pues todo dependerá de mi programación. Si cuando era pequeña no me decían, me acompañaban en mis procesos, pues probablemente ahora seré capaz de coger una bicicleta muy fácilmente, ¿no? Y en cambio otra persona no. Por tanto, o sea, es importante saber, que volvemos otra vez a la sabiduría, saber de qué estamos hablando, porque si no conceptualizamos las cosas, entonces nos encontramos todos los días diciendo, es que si hoy no voy al gimnasio, si no voy todos los días al gimnasio, no podré conseguir, da igual, pongo un ejemplo, pero puede ser, o si no estudio, no podré. Entonces, lo importante es saber qué creo de mí. O sea, yo, por supuesto que para mí la práctica es importante, pero es que la práctica es la vida. Cuando te pusiste de pie, no ibas al gimnasio para ponerte de pie. Sí, o sea, te ponías de pie por una guía interior que te hacía crecer, que en ese caso era ponerte de pie. Pero ya parece que a partir de cierta edad, cuando ya estamos domesticados y robotizados y metidos en cajas, resulta que intentamos crecer, intentamos evolucionar, cuando no nos damos cuenta de que ya crecemos y evolucionamos. O sea, es la misma fuerza que tiene el niño o la niña cuando se pone de pie o cuando necesita expresar algo y aprende de lo que está escuchando un idioma en el que luego se puede comunicar y escribir libros. Sí, pero ahí no hay una intención física del niño y la niña para hablar o para ponerse de pie. Yo creo que la clave es conectar con esa sabiduría, con esa, que a veces esa sabiduría te puede llevar a entrenar todos los días físicamente, pero no, o sea, depende de lo que estés haciendo, ¿sabes? O sea, Ujú. por eso volvemos a la importancia de conocerse. Yo creo que es importante no hacer. ¿Por qué? Porque venimos programados a hacer. Si no nos hubieran programado a hacer, tal vez ni siquiera nos plantearíamos no hacer. ¿Sí? O sea, Ujú. Sí, sí. necesitamos saber el origen, porque si no, si empezamos ahora, pues sí, claro, pues para, no sé, pongo el ejemplo fácil de ponerse en forma porque muy visual, ¿no? Yo empiezo en este momento y he de hacer, me dicen que he de hacer X minutos al día de esta forma, pero ¿cuál es el origen? O sea, yo tengo la creencia de que no puedo conseguir nada, entonces, ¿cuántas personas hacen exactamente lo mismo y en función de lo que tienen en sus creencias, tienen un resultado o tienen otro? Entonces, para poder huir de eso, huir en el buen sentido, es decir, para esquivar eso, lo que necesitamos es conocernos, conocer qué programación tengo, para saber si al final me entrenaré físicamente porque me da la gana, porque está claro que los resultados de entrenarse porque uno quiere son fascinantes y entrenarse porque no tengo otro remedio, los resultados son muy distintos y en ese proceso descubrir si hay un tiempo en el que yo necesito no hacer, que no hacer es hacer también, ¿sí? Ujú. Porque que yo no Realmente es haga, soltar el esfuerzo, realmente. Es como claro, permitir que pasen las cosas que tengan que pasar con una confianza, ¿no? Una confianza en claro. la vida. Y pasan, o sea que, ¿sabes? A Mm, veces lo que mm, pasa es que la sociedad, ¿qué hace? Etiquetar a quien hace eso de vaga. Eres una mm, vaga, eres lacra social, no produces, no. Pero es que justamente lo que está destrozando la vida es eso. Es que nos han educado o para producir o para consumir o las dos cosas. Y entonces ahí en realidad estamos metidos en una rueda
de producción. De hecho, de las primeras emociones que ocurren cuando uno intenta salir del tiesto, como quien dice, ¿no? Y seguir su propia voz, es la culpa. Una se siente mal y no sabe por qué, ¿no? Y es porque está haciendo las cosas diferentes a como se las enseñaron. Claro, es por eso y porque cuando eres pequeño la manera de manipularnos más grande es haciéndonos culpables. O sea, en realidad cuando la niña quiere hacer una cosa que quiere hacer, la madre utiliza la culpa para que la niña se sienta mal y la madre le dice, es que el otro día escuchaba a un padre que decía, es que si no comes, papá se va a enfadar, ¿no? Entonces, claro, eso es culpa mía que mi padre se enfade. Entonces, claro, lidiar con eso depende de la programación que tengamos. Evidentemente, los niños y niñas que han crecido en espacios protegidos y que los han respetado, no les pasará esto. O sea, nos pasa a nosotras porque estamos programadas, pero si no, no nos pasaría, ¿sí? Un ser que ha sido respetado toda su vida, se quiere ir en bicicleta, pues se sube a la bicicleta y ya está, a lo mejor se cae, pues sí, vale, se levanta y sigue, ¿no? En cambio, nosotros como de hacer esto, de practicar, ¿por qué? Por la programación, porque estamos programados. Entonces nos damos cuenta que estamos programadas en esa escucha diaria de uno mismo y en ese conectar, empezar a conocerse y conectar con nosotros. ¿Y cómo nos desprogramamos? ¿Cómo cambiamos esa programación? Y yo diría instantánea más que diaria, ¿eh? Porque Bueno, casi... es verdad que esto lo estuvimos hablando, sí, sí. Me parece que esto es instantáneo casi. Pues lo mismo que ocurre cuando te pusiste de pie. Desprogramarte es, o sea, naturalmente tu tendencia es a vivir la vida plena. Por tanto, naturalmente te estarás desprogramando. Con A la veces, atención, con la simple atención. sí, sí. O sea, como cuando te pusiste de pie. Claro, viviendo, estando presente, te estás desprogramando. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, pues tienes una pierna rota, porque te la has roto en algún momento, cuando intentas ponerte de pie te cuesta más que otro, y a lo mejor necesitas que alguien te eche una mano durante un tiempo, ¿sí? A lo mejor necesitas una herramienta, a lo mejor necesitas algo, porque tienes una pierna rota, pero otro puede no tener la pierna rota, ¿sí? Pero eso aparece en el camino. O sea, no es una cuestión de necesito encontrar la valentía, la muleta, la no sé qué, desde la mente para poder hacer. No, tú haz, que aparecerá. ¿Sí? Entonces, si yo voy caminando y me aparecen las señales, pues me aparecen las señales de mi camino, no me aparecen las señales de otro camino. ¿Sí? Y Entonces cuando quiero... aparecen límites o cuando una persona siente que lo que le aparecen son dificultades, límites, ¿qué está pasando ahí? Claro, ¿como qué? Porque claro, Como que, claro, dificultad o límites, ¿no? De repente, la famosa frase esa de yo quiero ser rico y me echan de mi trabajo, por ¿no? ejemplo, mira. Claro, pero es que si quieres ser rico, te han de echar de tu trabajo. O sea, quiero decir, el problema es que estás interpretando una dificultad como algo que es necesario en el camino para que llegues donde tú quieres ir. Es como, me quiero ir a algún, yo qué sé, estoy en Barcelona, me quiero ir a Madrid, pero no quiero pasar por los sitios que he de pasar para llegar. Pues si has de pasar por allí, o sea, hay una serie de leyes naturales que uno quiere entender. Y una de ellas es que siempre ganamos. O sea, siempre ganamos en el sentido, no en el sentido competitivo de ganar, sino que lo que consideras una dificultad siempre es el camino. O sea, es algo que está ocurriendo en ese momento que está llevándote. Y eso ocurre siempre. O sea, yo durante mucho tiempo he creído que no. O sea, si tú me hubieras hecho esta entrevista hace 5 años, te hubiera dicho, pues si encuentras una dificultad, entonces tienes que observar qué es, o qué límites tienes, qué programaciones tienes, qué creencias tienes. Pero ahora te digo que no. O sea, una dificultad está ahí. Si tú te la encuentras, por ejemplo, esa, lo que necesitas es confiar en que eso es exactamente lo que necesitas. A veces es para cosas tan importantes como recuperar valores. O sea, yo conozco un montón de personas que están queriendo conseguir cosas en su vida y les pasan sus amigos por al lado y les dicen, espera, que no tengo tiempo, que estoy ocupado. Pero no es un estoy ocupado de... O sea, no estás viviendo. Es como si alguien te está ofreciendo todo el rato lo que necesitas, que está siempre aquí, pero tú, con esa programación, estás en otro lugar siempre. Entonces no es una dificultad. De hecho, es una facilidad. Siempre son facilidades. A veces hay que estar dispuestos a estar incómodos para llegar, para estar bien, ¿no? También.
sea, Claro, no estar huyendo de la incomodidad. claro, sentirse cómodo en la incomodidad, eso se enseña en las artes marciales. Ujú, Claro, es sí. como estoy en medio de una guerra, yo quiero estar en una guerra, no, pero estoy en medio de una guerra. Estoy aquí, o sea, nosotros vivimos una guerra interna súper grande. O sea, vivimos en una sociedad totalmente controlada, totalmente intentando desnaturalizada, corrupta. O sea, vivimos en una sociedad, es como que me preguntas, ¿yo quiero estar aquí? Pues yo estoy. Entonces, como estoy, vamos a empezar desde aquí, ¿sí? Entonces, si tú estás ahí en ese momento y tus sensaciones de incomodidad, quieres estar cómodo en la incomodidad, pero no quieres, o sea, no quieres huir de eso porque entonces ya no verás, ya no te darás cuenta de dónde vives y de la sociedad que estás alimentando, ¿sí? Entonces, estoy en la guerra, como en el ejemplo de las artes marciales, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Cómo es la forma en la que yo puedo vivir este momento, esta experiencia que estoy viviendo de la mejor manera posible? Y ahí es donde entran tus recursos, donde entran tus poderes, tu intuición, tu creatividad, tu fuerza física, da igual, lo que sea que necesites en cada momento, tus valores y demás. Pero es que si yo me siento incómoda, no voy a estar, si me sigo queriendo cambiar eso, voy a estar en la guerra siempre, porque estaré luchando y estaré en contra y estaré creando más conflicto. Ujú. Tú hablas mucho de la domesticación y cómo has pasado de una vida domesticada a una vida con sentido. ¿Eso sería el camino? ¿Una vida con sentido? ¿Sería una de las claves? Para mí sí, para mí lo ha sido. Darme cuenta de la domesticación fue un punto de inflexión muy grande, ¿eh? Mm, Y seguirla viendo constantemente en las escuelas, en ese ejemplo que poníamos del padre, de cómo se manipulan los niños, mm, para mí es fascinante, darme cuenta de cómo seguimos en un espacio violento y agresivo para conseguir que los niños sean alguien, ¿no? O que consuman, o que paguen facturas, o que para mí es fascinante haberme dado cuenta de ese concepto, ¿no? ujú. Y verlo, es como, es un sistema emergente, ¿no? Cuando lo ves ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces ya no puedes. Y en mi caso he pasado por muchas fases, ¿no? De luchar, de intentar que no sea así, de enfadarme mucho cuando veía según qué situaciones, pero en realidad yo he hecho lo mismo. Entonces, una cosa importante también es conectar con la empatía, ¿no? Y, la, y bueno, el amor, ¿no? Y el respeto, entendiendo que la mayoría de nosotros hemos hecho lo mismo, a lo mejor en otras medidas, pero hemos hecho lo mismo. Eso es una clave además, ¿verdad? Cuando ya empiezas a despertar y a querer hacer las cosas distinto, no hacer lo mismo como que los que siguen en la rueda lo están haciendo mal. Entonces uno lo está haciendo bien. Y no, es aprender a convivir en la vida, respetando a todo el mundo en el momento en el que está, ¿no? Eso es muy importante, creo, muy Mm, importante porque si no nos la pasamos juzgando y mm, criticando, no cuando somos además, diferentes. o sintiéndonos mejores y no somos mejores, simplemente pues a veces tenemos más claridad, ¿no? O le hemos puesto más atención a otro tipo de valores. Y eso es importante. Y además es importante también para un estado, para estar en paz, para la misma felicidad. Es importante eso porque hay cosas que yo no puedo, sí puedo bajar al vecino y decirle, estás tratando mal a tu hija, pero de momento todavía tengo bastante conmigo. Sí, con ver que probablemente a lo mejor yo estoy haciendo eso en algún otro momento de mi vida, ¿no? Empezar a vernos como con esa compasión que a mí es algo que también fue un punto de inflexión muy importante, ¿no? Para estar en paz y decir, Evita, tú también has hecho eso, ¿no? A lo mejor en otros niveles, pero también lo has hecho, también has sido muy inconsciente, ahora solo eres un poco inconsciente, antes eras muy inconsciente y eso hace que actuaras desde un lugar que creías que era lo mejor que estabas haciendo y ahora sabes que no lo era, pero lo sabes ahora, antes no. O sea, ese padre que está gritando a su hija o le está pegando, está creyendo que es lo mejor para ella, ¿no? Entonces eso creo que es un tema muy, muy importante, que es conectar con esa compasión, ¿no? Vernos reflejados en los actos de los demás. Ujú. Has comentado de
que has pasado por muchas fases, que has visto, has aprendido, o sea, ha sido un aprendizaje continuo. ¿Has llegado a ese punto donde estás conectada con tu sabiduría en todo momento? ¿O tienes alguna práctica, por ejemplo, meditas o haces algo que te ayuda a conectar con tu sabiduría interior? ¿O ya puedes decir que siempre que quieres está ahí y sabes cómo conectar con ella? Lo más importante es que he conseguido estar en paz cuando no, En cualquier cuando, momento. cuando no hago lo que me gustaría hacer, ¿no? O sea, cuando de Mm. repente tengo yo no soy ninguna iluminada, ni muchísimo menos. Tengo muchos momentos si no, pregúntale a mis amigos, a mi familia. Tengo muchos momentos pues, que me salen patrones antiguos, tengo momentos que puedo sentirme enfadada, tengo momentos de todo tipo, ¿no? ¿Y La qué haces diferencia en ese instante? ¿Qué haces en es ese momento? quererme mucho igual. Mm. Claro, yo hasta ahora lo que hacía es intentar no ser así, pero en Ujú. realidad lo que estaba haciendo era pelearme conmigo misma porque en ese momento estaba siendo así. Por tanto, lo que hago ahora es quererme mucho y, y eso transforma muchísimo. O sea, cada vez los momentos que saltan patrones que no me gustan se alargan más en el tiempo, ¿no? La clave, porque lo he intentado de todas maneras meditando y cuando escuchaba eso, intentar con otra creencia, incluso apuntar un montón de cosas. Yo intenté un montón de cosas que seguro que han sido útiles en su momento. Ahora lo importante es, de hecho, es curioso porque como tengo un poco de fama entre mis amigos bueno, o conocidos, a veces si me enfado o digo algo, muchas veces me dicen, uy, Eva, no pareces tú, ¿no? Y a mí eso es una cosa que me llama mucho la atención porque, claro, ellos tienen una idea de mí, ¿no? De cómo soy. Entonces yo siempre les digo, esta soy yo igual. O sea, yo también, o sea, yo soy lo que sea que esté haciendo en ese momento. Entonces, amar esa parte mía y no enfadarme cuando sale, porque entonces era como una cosa que se iba alimentando y me duraba mucho. Ahora cuando veo un patrón de estos, no, me quedo como sorprendida, lo veo y digo, mira tú, un patrón de estos. Y entonces lo que hago es quererme mucho cuando me pasa eso, que es lo mismo que hago con otras personas, ¿Y ¿no? cómo te Tengo lo que quieres hacer mucho en conmigo. ese momento? Pues En qué- aceptándome como soy y viéndome, ¿no? O sea, me veo y me doy cuenta de que simplemente ha sido una actuación basada en toda la programación que está en mí y que forma parte de mí, ¿no? Entonces es como incluir, ¿no? Incluir esa parte de mí también y saber qué pasa, como todo, ¿sabes? Y qué pasa, y contra Sí. más la abrace, ¿no? En el sentido de, ay, mira, ¿no? Ahora acabo de decir esto. Y la abrace y la vea, y contra más la sienta, pues más consciente soy de ella, y cuando vuelve a aparecer, la veo antes, ¿no? Mm. Eso me suena a soltar la lucha, ¿no? Total. Dejar de luchar, dejar de resistir y Total. ser, y esta es la presencia también. Total, sobre todo con la parte esta, en mi caso, mucha gente no tiene por qué pasarle nada parecido, pero en mi caso, sobre todo, la lucha siempre has de ser de otra manera, no puedes ser así, tienes un mal carácter. Yo he tenido mucha programación de ese estilo, porque he sido siempre alguien con mucha potencia, ¿no? Entonces Mm. molestaba mucho yo en realidad a mucha gente. Entonces la manera de relajarme, o sea, la manera en la que me controlaban era esa. Entonces, esa parte de mí que yo he aprendido a quererla. Y querer algo, pues es como cuando quieres a otra persona que a lo mejor está haciendo algo que tú ves a lo mejor que no es lo que tú harías, pero le quieres igual como un niño, ¿no? Como una niña. Creo que encontrar esa ternura en nosotros, o al menos a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Que, Mm. que yo he sido una persona y sigo teniendo muchos patrones de mucha agresividad contra mí, ¿no? De no puede ser que estás haciendo esto, estás otra vez igual, ¿no? Mm. Ese Es como diálogo de... que ahí me identifico mucho contigo porque me pasa exactamente lo mismo. Y es como que perpetuamos esas voces que escuchábamos de niña y las perpetuamos nosotras, ¿no? Pues solo que lo hacemos mejor, ¿no? Casi somos más Claro, duras sí, lo cuando hemos lo mejor, hacemos. lo hemos mejorado. Yo, por ejemplo,
una de las cosas que me impactaron también mucho es darme cuenta que yo jamás le diría a alguien lo que me estaba diciendo a mí misma, ¿no? Entonces, ese amor, ¿no? El quererme que tú preguntabas, pues pasa por eso, ¿no? También por darme cuenta, si yo estuviera queriendo a alguien, ¿le haría eso? No, no. Pues entonces, acaba de salir una parte de ti que no te gusta, pues quiérela igual, acéptala, ha salido, es lo que hay, no intentes luchar contra ella, porque si no, lo perpetúas, lo cronificas. Y en cambio es La como... gente tiende a pensar lo contrario, tiende a pensar, si lo acepto, lo voy a mantener, pero es al contrario, al aceptarlo se suelta, Es ¿no? al contrario, es como, como los niños, cuando otra vez, cuando caes, ¿no? Me he caído y qué desastre, me he caído, siempre igual, nunca me voy a poner de pie, no conseguir nada en la vida, pues el niño se quedaría en el suelo, ¿no? Entonces hay que aceptar, me he caído, vale, estoy en el suelo, ¿qué hago? ¿Levantarme? Pues venga, levantarme. O sea, si no lo acepto, me quedo. O sea, es al revés. Pero eso es una manipulación otra vez, es un intento de control, la programación viene... Así se controla a la gente, así se controla a los niños, así se controla, así se consigue que la gente vayamos robotizados, ¿no? Y no diciendo, ok, me he caído, pues me he caído. Oye, voy a estar un rato en el suelo y todo. No pasa nada. No quiere decir que me quede en el suelo, al contrario. Y esa también es la diferencia entre, que también se habla mucho cuando hablamos de presencia, entre dolor y sufrimiento, ¿no? El dolor de la caída es una cosa, si te pones a sufrir por ella, o sea, el sufrimiento sí que se puede evitar, digamos, ¿no? Sí, Cuando estamos sufriendo es que ya no estamos en el presente. claro, exacto, que no estamos y sobre todo para mí el sufrimiento es muy mentalizado, ¿no? Porque el sufrimiento viene de eso, ¿no? De no vivir las cosas tal como surgen. Pues me he caído, me he caído. Me duele la rodilla, me duele la rodilla. Pero el sufrimiento es cuando entra la mente, ¿no? Cuando, claro, te has caído otra vez y te puedes volver a caer otra vez. Y además, fíjate que has de llegar allí y no tienes tiempo, se está haciendo de noche, y ¿sabes? Eso es sufrimiento. Es convertir ese discurso en algo que cronificas, ¿no? Entonces, el dolor es dolor y además queremos cuidarnos mucho cuando algo nos duele, ¿sabes? Yo que siempre he sido y sigo siendo muy kamikaze en ese sentido, ahora si algo me duele, pues lo acepto, me duele y ya está. Me duelen pocas cosas, pero si me duele, pues me cuido como cuidaría a otra persona que le duele algo, ¿no? Y le dejo el tiempo suficiente hasta que se cure algo. Esa es otra cosa que intentamos. Tenemos un montón de heridas y vamos por el mundo como si no pasara nada. Luego alguien te roza un poco, como tienes una herida, ¿sabes? Es como, ay, no sé qué me pasa. Pues si tienes una herida, cúrala y cuando la hayas curado puedas volver a pasar por ahí, pero si tienes el brazo abierto a la que estés tocando un marco estarás gritando, ¿no? O sea Que no que, haya miedo de mirar ese dolor también, claro, ¿no? claro, una vez más, conocerse a una misma, ¿no? Es como, no tengo nada, no tengo nada y tienes el brazo abierto. Bueno, pues sí, o sea, el cuerpo tiene un sistema de curación natural Natural. y espectacular. Si tú te cortas el brazo, quédatelo mirando que verás cómo se va a cerrar. Lo mismo pasa por dentro y lo mismo pasa energéticamente. Si tienes una herida, o sea, si tu padre te ha maltratado y tienes una herida así, no pretendas ir por el mundo como si no la tuvieras porque la tienes, ¿no? Entonces, aceptar eso es lo que transforma, lo que deja que se vaya cerrando. Pero si no la tengo, si hago ver que no la tengo, pues a lo mejor me voy dando hostias por ahí y realmente sufro porque no estoy aceptando algo, ¿no? Y luego está el otro extremo, que es el que no suelta el pasado, que siempre está yendo al pasado, diciendo es que tengo esta herida del pasado y se identifica con la herida. Entonces, es una línea un poco fina a veces. Claro, es parte del proceso, yo creo. Mm. Creo que la persona que está siempre yendo al pasado, si realmente, si realmente está en su camino, si no está en el camino de otro, aunque ya empieza a creer que siempre estamos en nuestro camino, pero en fin, eso será otro capítulo. ¿Otro libro? Simplemente, sí, simplemente llegará un momento que dejará de hacerlo. Es decir, a lo mejor necesitamos tiempo también de vivir como víctimas. Y cuando haya pasado ese tiempo, pues dejaremos de hacerlo. O sea, al final es una cuestión, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado con personas que están en ese patrón de víctima y entonces yo he intentado ayudarles y hablarles y tal, y un día decir, bueno, mira, oye, si quieres seguir ahí, sigue ahí, no pasa nada. Entonces la persona de repente es como, ¿no? Y entonces, bueno, siguen un tiempo y luego naturalmente se ponen de pie. O sea que
creo que eso depende un poco del momento en el que estés, ¿no? Utilizando otra vez las artes marciales no es lo mismo entrenar con un cinturón blanco que con un cinturón verde que con un cinturón negro, ¿no? Si tú haces una técnica de cinturón negro con cinturón blanco probablemente te hagas daño, ¿no? En cambio, el cinturón negro lo que quiere es dejar ir la técnica, ¿no? Entonces, a lo mejor si es una persona que está en el pasado, pues necesita estar en el pasado lo suficiente como para comprender algo. Da igual, a veces es conciencia lo que necesita de algo, ¿no? Entonces, también intentar no estar en el pasado cuando lo estás es una forma de lucha también. En cambio, si acepto que me estoy yendo al pasado todo el rato, pues a lo mejor descubro algo. ¿Quién sabe? ¿Sabes? Eso es un tema de conocerse, ¿no? Muy interesante. Y una vez más volvemos a la presencia, y a abrazar lo que sea, lo que es. Claro. Hablando de entrenamiento, ¿cuál es la clave? Tú además, yo te veo como un ejemplo de constancia, de tesón, en el sentido con tus hobbies maravillosos de motera, de las artes marciales. Realmente, ¿cuál sería la clave para tener esa constancia? Porque sí, creo que es algo necesario. ¿O dirías que tampoco no? Que no sería... Creo que la clave es no buscar una clave. Me explico. Si Sí. tú necesitas encontrar una clave para tener constancia en algo, Es que yo no soy nada constante, me cuesta mucho la constancia. Entonces digo, ¿cómo hago para que se meta en vena la constancia? Porque también entiendo que es algo necesario, ¿o no lo es? no lo es. ¿En qué necesitas ser constante? Bueno, pues en cualquier entrenamiento, yo entiendo que en la evolución, pues en cualquier, si entro en la dispersión o entro en el caos, pues igual no llego, aunque esté viviendo el presente, da la impresión Ya. de que no llegarías a ninguna parte. Ya mientras hablo ya me doy cuenta que no, pero... Claro, es que, o sea, claro, estás programada para llegar a algún lado. Por ejemplo, O sea, en las artes marciales, para pasar de un cinturón a otro, o pues necesitas ese entrenamiento. En claro, el tenis o en las motos, para pasar de cilindrada, necesitas ese entrenamiento, ¿no? no. O sea, el error es querer pasar de cinturón. Mira, y yo esto lo entendí muy bien con un ejemplo que me ocurrió de cuando yo me quería sacar el cinturón negro que tenía, yo tenía un ego muy grande y quería, entonces yo pregunté a mi maestro, ¿cuánto tardaré en sacarme el cinturón negro? ¿No? Eso es lo que estás diciendo, la constancia. Entonces me preguntó, ¿cuántos días entrenas? Y le dije, entreno 3 días a la semana. Y me dijo, vale, pues 3 días a la semana tardarás 4 años. Y dije, vale, ¿y si entreno 6? Y me dijo, tardarás 8. ¿Por qué? Porque, o sea, si tú necesitas hacer algo para conseguir algo, deja de hacerlo. Solamente quieres hacer algo porque estás disfrutando de lo que estás haciendo, porque estás sintiendo lo que sea, creatividad, conexión, plenitud, y puedes tener un resultado. Yo no estoy diciendo que no piensas y desees y quieras un resultado, pero ojo, porque esa forma de querer ser constante cuando no eres constante te puede estar manteniendo en un camino que no es el tuyo. Porque estoy segura de que para ciertas cosas no necesitas constancia, simplemente las haces. Si tú miras tu vida, y tú y yo nos conocemos, si tú miras tu vida en los últimos 6 años, hay muchas cosas que se mantienen en tu vida y que simplemente las has hecho. No has necesitado constancia. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es que la constancia se da cuando hay algo que realmente te mueve, cuando hay una pasión, cuando hay para mí la palabra clave es inspiración. Fíjate que la sociedad y la programación está basada en la motivación. Es decir, he de encontrar un motivo para levantarme, he de encontrar un motivo para ir al yoga, he de encontrar un motivo para meditar, he de encontrar un... Mierda. Estoy de Si has de acuerdo. encontrar un motivo, no estás inspirada. Cuando tú estás inspirada, o sea, antes de ayer, que celebré mi cumpleaños, por cierto, ¡Oh, en una felicidades! ruta, gracias, gracias, en una ruta en moto,
Fuimos en moto durante 12 horas, o sea, bueno, con las paradas de comer y de gasolina y demás, pero hicimos, o sea, salimos de Barcelona, llegamos hasta Francia, cruzamos los Pirineos y volvimos. 12 horas. ¿Tú crees que yo necesité constancia? Claro, es que, y eso, Y para llegar a esa fortaleza física y de todo, sí que la necesitaste, lo, pero te nació, quieres no, decir, te nació. claro, Ya. claro. O sea, no me nació, ya estaba ahí. Lo que yo hice es conectar con lo que realmente para mí tiene sentido. Y esta es la clave de esta cumbre, es que me encanta porque es que estás nombrando las palabras además. Felicidad, inspiración y pasión, es como se llama. Sí, Y ya para terminar, y comiéndome un montón de preguntas que me saldrían ahora, pero bueno, me quedo ya para terminar. Este es el último libro que has escrito, que es La conexión que nos une. Entonces, sí. en una frase, que no sé si estoy pidiendo mucho, porque tienes aquí un decálogo maravilloso que bien podría ser el decálogo para, para vivir en la felicidad, ya al final hacia el Es un final del libro. octounavo sería, porque el decálogo es de Ah, 10 y bueno, hay sí, 81. efectivamente, exactamente, exactamente. Tengo 81 Sí, eh, inspiraciones. ¿Y cuál es la conexión que nos une? el amor. Muchísimas gracias, Eva. Gracias a ti, Decir Montse. un abrazo gigante, ha sido maravilloso, es para escucharle de nuevo. Yo creo que nos hemos dejado llevar y que es, y es la mejor manera para que luego salga algo muy mágico. Y bueno, y nos va a hacer un regalo también muy especial, muy generoso, que es su otro libro, Tu Poder Ninja. En fin, mirar todos los detalles aquí abajo. Si os ha gustado y si os ha hecho sentir y reflexionar, contárnoslo abajo en los comentarios. Y hasta la próxima ponencia. Un abrazo. ¡Mua!